Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Hemos escuchado en las últimas horas algunas reacciones por parte del señor Pedro Barquero en representación de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, en el sentido siguiente: número uno, que el gobierno ya fracasó y hay que dejar en manos de los expertos esta pandemia, y número dos, relativo al papel del Tribunal Superior de Cuentas en el manejo de las auditorías y la transparencia en las auditorías de las compras de recursos. Así es, muy buenos días. Háblenos un poco sobre su propuesta, sobre el tema del Tribunal Superior de Cuentas y también lo último que ha dicho del accionar del gobierno. Buenos días, Jackie, buenos días, Aldo, y un saludo al pueblo hondureño. A ver, es importante, comencemos primero por el tema genérico, general de la salud. Lamentablemente, Honduras es uno de los países que más se ha tardado en controlar la pandemia. Ha habido muchos países que lo han controlado entre 30 y 60 días, algunos hasta 90 días, pero aquí nosotros llevamos ya 110 días prácticamente y lamentablemente todavía esto no está controlado. Y esto se debe a dos razones principales: la incapacidad y la corrupción del gobierno de la República. Y lo que nos tiene encerrados en este momento realmente no es la pandemia. Lo que nos tiene encerrado es la incapacidad del gobierno y la corrupción del gobierno, que han evitado que puedan controlar en tiempo y en forma la pandemia, como sí lo han hecho muchos otros países. Y parte de lo que está pasando son estos supuestos actos de corrupción con las compras sobrevaloradas, y el Tribunal Superior de Cuentas pues es uno de los encargados de estar vigilando eso. Con mucha preocupación hemos escuchado en estas últimas horas que el tribunal pretende contratar una empresa para que le ayude a hacer las veedurías o las auditorías. Eso es incorrecto. No podemos estar gastando los pocos recursos que tiene el país en estar contratando servicios que podemos tener aquí mismo en nuestro país de forma gratuita. El CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, estaría más que dispuesto de poder colaborar con estas investigaciones para poder llegar al fondo en estos asuntos. Pero lamentablemente las autoridades del gobierno de la República, por lo menos 2 meses atrás, cuando yo personalmente les hice la propuesta que le permitieran al CNA hacer las veedurías y las auditorías, me dijeron que no querían que el CNA entrara a hacer esas auditorías y esas veedurías, lo cual es sumamente preocupante. Y lo que evidencia es que ellos no están dispuestos a permitir que una entidad con credibilidad, experta en materia anticorrupción, le llegue a hacer una veeduría y unas auditorías, probablemente porque tengan temor de lo que lleguen a encontrar, dado que el CNA, sin estar adentro, con solo la información pública que han podido andar recabando, han sacado ya varios informes desnudando los actos de corrupción del gobierno de la República durante esta pandemia. ¿Le tienen miedo al CNA? Definitivamente que sí. Hace 2 meses yo mismo lo evidencié. Hablé con altos funcionarios del gobierno de la República y categóricamente me dijeron que no le querían dar la entrada al CNA. Y eso es incorrecto, porque lo que necesitamos en este país es precisamente eso, que tengamos instituciones serias, creíbles, reconocidas, con el conocimiento adecuado, y el CNA cumple con todos esos requisitos, y que sean ellos los encargados entonces de estar haciendo las auditorías y la veeduría social. De esa manera vamos a poder asegurarnos de que haya menos espacio para que se malutilicen los fondos o que se pierdan en actos de corrupción en nuestro país. ¿Sabe dónde está el problema, creo yo? Y no sé si lo perciben así ustedes, que no es tanto del Tribunal Superior de Cuentas que no quieran, sino que es que a nivel de estructura gubernamental no quieren. A mí particularmente en una entrevista me dijo don Eval Díaz que CNA, por ejemplo, responde a una agenda política y que por eso no lo dejaban entrar, que por eso no tenía validez para eso. ¿Será contundente este criterio? Hay una cuestión. Los funcionarios del gobierno de la República tienen una estrategia para desacreditar todo lo que les pone en riesgo el desnudar sus actos de corrupción. Entonces siempre andan inventando de que hay agendas políticas detrás de todo lo que les pone en riesgo desenmascarar sus actos de corrupción. Entonces esa es una excusa, pero en realidad no tiene ningún argumento lógico basado en ciencia de poder decir que no entre el CNA. Es simple y sencillamente el temor que tienen, porque más bien es todo lo contrario. El CNA, como no tiene agenda política, va a ir a desnudar lo que ellos hacen. Pero estos funcionarios lo que quieren es que sus amigos, sus aliados, la gente que ellos controlan, que ellos dominan o que ellos atemorizan, sean los que los revisen para que no le saquen nunca los trapitos al sol. Entonces, lo que necesitamos es presionar fuertemente, y ustedes hacen una excelente labor en Televicentro, en TSI, los demás canales de Corporación Televicentro, empujando estos temas que son importantes para el país. Y también necesitamos desde la sociedad civil presionar. Pero como te digo,
esas campañas de desacreditar a las personas, atribuyéndole que tienen agendas políticas, son campañas que vienen como parte de la estrategia del gobierno para protegerse y blindar su corrupción y no permitir que las personas que realmente están interesadas en desnudar la corrupción se acerquen y metan mano en las investigaciones con la información desde adentro del gobierno. Mire lo que ha dicho usted y es algo muy importante. Seguimos cerrados por la inoperancia del gobierno. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder seguir así? Miramos gente deprimida porque ha perdido sus negocios y seguimos, y vamos a seguir y posiblemente peor en los próximos días. Es que ese es el tema, o sea, llevamos 110 días. Y como están las cosas, el gobierno perfectamente nos puede tener otros 100 días encerrados con esa incapacidad y esos altos niveles de corrupción. Y eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros somos un país pequeño, con una economía frágil que ya está fuertemente afectada. No podemos seguir afectando la economía, las fuentes de trabajo, el pan diario del pueblo hondureño con un encierro que ya no se debe a la pandemia. Ahora se debe a la incapacidad y la corrupción del gobierno. ¿Por qué? Porque hay muchos corruptos y corruptores en este momento que les conviene el encierro. Ellos están interesados en tenernos encerrados para poder entonces tener la excusa de seguir haciendo compras sobrevaloradas y de esa manera agenciándose recursos de manera indebida. Eso lo tenemos que parar. Es importante que obliguemos al gobierno de la República que cumpla con su función, que cumpla con su labor y que rápidamente controlen esta situación para que podamos regresar a trabajar. No podemos seguir encerrados. Llevamos demasiado tiempo y ya se pasó el tiempo que necesitaba el gobierno para poder controlar esto. Ya no lo están controlando por la incapacidad y la corrupción. Y como pueblo hondureño y como empresarios y como organizaciones de sociedad civil, tenemos que ser fuertes y contundentes en exigirles que hagan bien su trabajo, porque el pueblo hondureño merece salir a la calle libremente a ganarse su pan de cada día. La Cámara de Comercio de Cortés ha dicho, lo posteó usted, que hay que dejar en manos de los expertos la emergencia, de los expertos tanto a nivel sanitario como a nivel de auditorías. La Cámara de Comercio de Tegucigalpa se ha venido pronunciando también en contra de situaciones irregulares que se han venido presentando en esta pandemia. Dos cámaras empresariales importantes que ya hacen presión, que ya dicen, ya, pongámosle un alto a esto, pongan a la gente que sabe trabajar. ¿Qué más hace falta para que hagan caso, Pedro? Es correcto. De hecho, ayer sacamos un comunicado entre la Asociación Nacional de Industriales, la Cámara de Tegucigalpa y la Cámara de Cortés, en donde exigimos estos puntos. Ahora, lo que hace falta probablemente es más presión social. Necesitamos ejercer una presión lo suficientemente grande para que obligue a estas personas a que hagan bien su trabajo. Pero definitivamente lo que no podemos hacer es seguir como estamos. Si seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, vamos a tener los mismos resultados, que son resultados negativos para el país, negativos para el pueblo hondureño, negativos para la economía. Necesitamos que los expertos tomen las decisiones. En la pandemia es un problema de salud, entonces son los expertos en salud los que tienen que guiar la solución de eso. Tenemos a la par de eso también un problema económico. Ahí somos nosotros como sector empresarial que deberíamos de ser escuchados por las autoridades del gobierno de la República para implementar las medidas que necesitamos para reactivar la economía. Se han perdido cientos de miles de empleos, Aldo, porque el gobierno ha hecho oídos sordos a todas las recomendaciones que hemos hecho como sector privado. Todavía están en riesgo muchísimos trabajos y nosotros esperamos entonces que las autoridades recapaciten, que escuchen y que implementen lo que nosotros les estamos diciendo para que no se sigan perdiendo empleos y para que podamos recuperar por lo menos parte de los cientos de miles de empleos que se perdieron en estos últimos 110 días. Ahora, la afectación económica siempre la vamos a tener. No hay forma de eliminar a cero la afectación económica negativa, pero por supuesto que la podemos mitigar. Hay muchas cosas que podemos hacer para que se pierdan menos empleos, para que cierren menos empresas, pero lamentablemente no se está atendiendo bien el tema de la salud. Y como no se está atendiendo bien el tema de la salud, entonces nos siguen teniendo encerrados y afectando fuertemente la economía del pueblo hondureño y del empresariado nacional. Bueno, Aldo, ayer en este comunicado nos llamó mucho la atención que ustedes estaban pidiendo todos los insumos para los triajes. ¿Realmente se les ha dicho qué cambiarían ustedes como empresarios si tuvieran la oportunidad de decirle al presidente qué es lo que ustedes cambiarían en estos momentos? Bueno, son varias cosas y en esencia, digamos que los puntos principales son los que pusimos en el comunicado. Primero, es necesario abastecer adecuadamente los triajes con las pruebas y con los medicamentos. Aparte de eso, hay que salir a hacer las pruebas de forma masiva. No podemos seguir aquí con 1000 pruebas, 2000 pruebas diarias, eso es absolutamente insuficiente.
Nosotros en el mes de abril hicimos un acercamiento con el Colegio Médico, organización con la cual tenemos una excelente relación y amistad, y les pedimos que nos hicieran un plan de ver cómo se tenía que atender esta pandemia. Ellos nos entregaron un plan inicialmente para manejar el tema de San Pedro Sula. Se lo entregamos a las más altas autoridades del gobierno de la República y al día de hoy no lo han utilizado ese plan, no lo han implementado. Y básicamente ese plan es lo que han hecho muchos países en el mundo con lo cual han podido controlar la pandemia. Hace unos días, salió la noticia alrededor del mundo del gran logro que tuvieron en Guayaquil, Ecuador, que después de que fue una de las ciudades con más muertes diarias en el mundo, llegaron a reducir a 0 las muertes. ¿Qué hizo Guayaquil, Ecuador, unas semanas atrás? Lo que nuestros médicos hondureños nos recomendaron aquí en San Pedro Sula a mediados de abril y que las autoridades del gobierno de la República han hecho caso omiso y no han querido o no han sabido implementar. Entonces, la solución la tenemos aquí. Nuestros expertos saben cómo solucionar el tema. Y hemos pasado encerrados un montón de tiempo que se ha desperdiciado. Hemos perdido tiempo valioso, hemos afectado la economía y, sobre todo, hemos perdido valiosas vidas de compatriotas hondureños por no hacer lo correcto en el sistema de salud por parte de las más altas autoridades del gobierno. Solo de mi parte una última pregunta por cuestión de tiempo. ¿Qué tan peligroso es, qué tan riesgoso es que grupos importantes de empresa privada y de sociedad civil se estén haciendo a un lado, que el gobierno se esté quedando solo y sigan empecinados en tomar decisiones que van fracasando? Esta suma de fracasos, ¿qué tan peligrosa es para el país? Cerrar oídos y no poner atención a los pronósticos de los expertos. Bueno, obviamente es sumamente peligroso porque lo que va a hacer es que se va a agudizar la crisis. Dios quiera que eso no suceda, pero si siguen tomando las decisiones como las están tomando, que ya se les está bajando la gente del barco porque no escuchan a nadie y obviamente uno no pierde tiempo donde no lo escuchan. Nosotros como Cámara de Comercio desde hace más de 2 meses salimos de esas mesas porque era evidente desde aquel momento que a estas personas no les interesa escuchar, no les interesa dialogar, lo único que les interesa es avisar lo que van a hacer y lamentablemente las decisiones que toman son malas. Entonces, ¿de qué sirve estar sentado ahí, Aldo, si no te escuchan, si no toman consejo, si ni siquiera lo analizan y solo te informan lo que van a hacer y tú sabiendo que están tomando malas decisiones? Y encima de eso comenzaron a salir actos de corrupción 2 meses atrás. No tiene sentido seguir participando en eso, primero porque no podés ser copartícipe o cómplice de los actos de corrupción y segundo porque no te están escuchando y no se están haciendo las cosas correctas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues más de lo que estamos teniendo. Va a seguir muriendo la gente, lamentablemente, y vamos a seguir afectando la economía fuertemente. No nos podemos dar el lujo de que pase ni lo uno ni lo otro. Necesitamos controlar la pandemia ya y necesitamos reactivar la economía ya. Aquí hay hambre, Aldo y Jackie. Aquí en San Pedro Sula, yo lamentablemente por esta situación del encierro no he podido ir a Tegucigalpa desde mediados de marzo, pero aquí en San Pedro Sula, a donde tú vayas, hay gente en la calle pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque no pueden salir a trabajar, porque nos tienen la economía prácticamente cerrada. Entonces, entre más tiempo estemos cerrados, más afectamos la economía, más pobreza se genera y más difícil es reactivar la economía. La economía no es como un motor de un carro, que tú puedes encenderlo hoy, lo dejas apagado una semana y en una semana lo enciendes. No, la economía, entre más tiempo te tardes en encenderlo, más se tarda y más difícil es. Entonces, si tú te vas a tardar, por ejemplo, ahorita 10 meses en recuperar la economía, si la abres hoy, si la abres en un mes, te vas a tardar 1 año o 2 meses. Entonces, urge que se haga lo correcto económico para que podamos evitar muertes y para que podamos evitar también los altos niveles de pobreza que están aumentando y que ya eran altos previo a la pandemia. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Gracias por darnos sus reflexiones. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Aldo. Y solo reiterar, el Consejo Nacional Anticorrupción está dispuesto a poder apoyar, hacer las veedurías y las auditorías necesarias para garantizar el manejo honrado, eficiente y transparente en todas las instituciones públicas. Y hago un llamado público nuevamente, así como se los pedí en privado hace más de 2 meses, a los más altos funcionarios del gobierno, que por favor le abran la puerta al CNA para que nos ayuden a que nuestro dinero se manejen de forma honrada, eficiente y transparente. Muchas gracias. Buen día. Ojalá que lo dejen. Así es. Ojalá que lo dejen. Y yo me quedo con lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés.